Toluca, México. 14 de junio de 1961. Una madrugada tan silenciosa que hasta el viento parecía retenido entre los cerros. A esa hora, cuando la ciudad dormía profundamente, un convoy ferroviario, el 27B, se preparaba para iniciar un trayecto aparentemente rutinario hacia la Ciudad de México. Pero esa noche, algo en la atmósfera era distinto. Un presentimiento indefinible recorría la estación, como si las sombras mismas advirtieran que algo estaba a punto de quebrarse entre la realidad y lo imposible. Testigos que trabajaban en la estación reportaron vibraciones en los rieles antes de la partida, un temblor débil pero persistente que algunos atribuyeron a una falla común del sistema eléctrico. Sin embargo, un guardia nocturno aseguró haber visto un resplandor azul alrededor de los vagones, una luz que no provenía de farolas ni lámparas y que permaneció suspendida por varios segundos antes de desvanecerse. Nadie supo explicarla, y aquellos que la vieron prefirieron callar para evitar burlas. A las 2:03 de la mañana, el tren emitió un silbido grave, irregular, como si el metal mismo protestara. Minutos después, los pasajeros se acomodaron en sus asientos sin imaginar que estaban subiendo al último transporte que la historia recordaría de ellos. Desde ese momento, el convoy avanzó hacia la oscuridad, llevándose consigo 68 almas cuyos destinos quedarían envueltos en un misterio que ninguna investigación logró resolver por completo. El 27B nunca llegó a su destino. No apareció descarrilado. No dejó rastros de incendio. Ningún cuerpo fue recuperado. Los registros oficiales se contradecían, los equipos de búsqueda no hallaron un solo indicio, y los informes técnicos fueron modificados o desaparecieron. Como si alguien, en algún punto del proceso, no quisiera que la verdad saliera a la luz. Hoy, más de 6 décadas después, documentos olvidados, testimonios silenciados y anomalías sin explicación resurgen para reconstruir aquello que siempre intentaron esconder. Esta es la crónica completa de la desaparición del convoy 27B, el tren fantasma de Toluca. Una historia que no solo desafía la lógica, sino que plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando algo, o alguien, borra una máquina entera de la historia? Antes de continuar, queremos saber, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y únete a nuestra comunidad de exploradores de misterios. Y si te apasionan los enigmas como el convoy 27B, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún episodio. Para comprender la magnitud del misterio del convoy 27B, es necesario retroceder a la década de 1960, una época en la que el sistema ferroviario mexicano aún era una columna vertebral del país. Trenes de carga, transporte de trabajadores y convoys nocturnos atravesaban estados enteros sin mayores incidentes. La ruta Toluca-Ciudad de México era una de las más estables y seguras, utilizada diariamente por miles de personas. Nada en ella sugería peligros, anomalías ni fenómenos extraños. El viaje nocturno del 27B era considerado uno de los trayectos más tranquilos. Partía desde Toluca en la madrugada, evitaba congestiones, y permitía a los comerciantes llegar temprano a la capital. No era un tren especial, ni experimental, ni estaba asociado a ninguna operación militar, al menos oficialmente. Era simplemente parte de la rutina diaria, un convoy más entre decenas que cruzaban el Estado de México. Sin embargo, el contexto social del país era complejo. México se encontraba en plena transición industrial y política, con tensiones internacionales derivadas de la Guerra Fría que afectaban silenciosamente a su infraestructura. La presencia de equipos de vigilancia extranjeros, pruebas tecnológicas encubiertas y movimientos militares discretos eran tema frecuente entre los trabajadores ferroviarios, aunque rara vez aparecían en los periódicos. Aún así, nada de esto explicaría la desaparición completa de un tren entero. Y sin embargo, los archivos rescatados décadas después revelan contradicciones inquietantes, reportes alterados, informes eliminados y menciones repetidas a un punto ciego en la ruta donde fenómenos inexplicables habían sido observados desde los años 50. Testimonios que en su momento fueron ignorados, minimizados o retirados por órdenes superiores. Hoy, con nuevas tecnologías, acceso a documentación histórica y entrevistas con los últimos testigos vivos, es posible reconstruir lo ocurrido esa madrugada. No para resolver el caso, porque tal vez nunca pueda resolverse, sino para revelar las piezas que, cuando se colocan juntas, dibujan un patrón inquietante. Un patrón que sugiere que lo del 27B no fue un accidente, sino una intervención. La madrugada del 14 de junio de 1961 siempre ha sido recordada en Toluca como una de las más frías y opacas de la temporada. No hubo luna visible, y las nubes bajas descendían casi hasta los techos de la estación, creando una atmósfera pesada, húmeda
y ligeramente eléctrica. Muchos trabajadores afirmaron después que aquella noche sentían que el aire estaba más denso, como si costara un poco más de lo normal respirar. Claro que, en aquel momento, nadie le dio importancia. Las madrugadas en Toluca eran frías. Eso no tenía nada de extraordinario. No todavía. Dentro de la estación, solo se escuchaban pasos esporádicos y el zumbido lejano de los transformadores eléctricos que alimentaban las viejas lámparas del edificio. El convoy 27B, compuesto por una locomotora diésel eléctrica y 7 vagones, esperaba en silencio sobre los rieles oscuros. El metal del tren se veía más opaco que de costumbre, cubierto por una fina capa de humedad. Algunos empleados comentaron que la superficie del vagón parecía más fría de lo normal, como si el acero hubiese sido refrigerado. Uno de ellos incluso dijo que, al tocar el costado del vehículo, sintió un leve cosquilleo en los dedos, algo parecido a una corriente estática. Pero en lugar de reportarlo, simplemente sacudió la mano y siguió su ruta. Los trenes siempre acumulaban electricidad. O eso se decía. El maquinista principal, don Aurelio Salazar, era un hombre meticuloso, respetado y conocido por su estricta rutina de revisión. Tenía 27 años de experiencia y nunca había reportado un incidente mayor. Aquella madrugada llegó 15 minutos antes de lo habitual, alegando que había tenido un sueño inquietante, aunque a sus compañeros solo les comentó que se había quedado despierto sin poder explicarse por qué. Al entrar en la cabina, notó algo que lo puso en alerta. Los indicadores de voltaje fluctuaban levemente, subiendo y bajando sin ningún patrón. Era una oscilación mínima, visible solo para un profesional atento. Tocó el panel y sintió una vibración irregular, como si el motor estuviera respirando con dificultad. Debe ser la humedad, pensó. Toluca podía ser cruel con las máquinas al amanecer. No obstante, algo dentro de él le dijo que aquel no era un comportamiento típico. Revisó los frenos, verificó los conductos de combustible, ajustó los interruptores. Todo parecía estar en su lugar, pero el zumbido persistente que provenía del sistema eléctrico le resultaba extraño. No era el murmullo habitual del motor. Era como una nota aguda sostenida, casi imperceptible, pero tan constante que se clavaba en los oídos de quien se detuviera a escuchar con atención. Mientras tanto, en los vagones, los pasajeros comenzaban a abordar lentamente. Eran 68 personas en total, comerciantes, trabajadores nocturnos, un pequeño grupo de estudiantes, un par de ancianos, 2 mujeres que regresaban de visitar familiares, y un niño de unos 5 años que lloraba por tener sueño. La mayoría quería dormir el trayecto hasta la capital. El interior del tren estaba frío, demasiado frío, según varios relatos. Algunos describieron que el aire parecía estar saliendo de un refrigerador industrial. Otros dijeron que se sentía como si alguien hubiese dejado las ventanas abiertas, aunque todas estaban bien cerradas. Una mujer aseguró haber visto su propio aliento al exhalar, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente a niveles inusuales para un interior cerrado. El guardia asignado a la plataforma, Martín Padilla, tuvo una experiencia que más tarde intentó relatar varias veces, sin que nadie le creyera por completo. Dijo que vio un destello azul elevarse desde la parte trasera del convoy, no como una chispa o un reflejo, sino como un brillo envolvente, casi líquido, que rodeó los últimos vagones por un instante. Era una especie de neblina luminosa, un resplandor tenue que ondulaba en el aire. Él caminó hacia la fuente de la luz, sintiendo el impulso de verificar si había algún tipo de cortocircuito. Pero antes de llegar, la luz simplemente desapareció, como si hubiese sido absorbida por el metal. Se detuvo, confuso, y observó a su alrededor. No había nadie más que pareciera haberlo notado. A las 2:01 de la mañana, la estación quedó sumida en un silencio extraño. No había viento, no había murmullos, no había nada. Era un silencio irregular, pesado, como si el entorno entero estuviera conteniendo el aliento. En ese momento, una vibración recorrió los rieles. No fue el temblor típico de un tren encendiendo motores o ajustando frenos. Fue un pulso, breve y profundo, que hizo que el piso de la plataforma retumbara por un segundo. Los trabajadores se miraron entre sí, pero ninguno quiso hacer preguntas. La mente humana siempre intenta buscar explicaciones simples ante lo desconocido. A las 2:03, don Aurelio encendió la bocina. El sonido salió distorsionado, grave, como si viniera de bajo tierra. No era el silbido agudo y claro que acostumbraban escuchar. Este fue más largo, metálico, resonante, casi como un lamento. Un pasajero, ya sentado junto a la ventana, dijo sentir un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó el sonido. Eso no fue normal, murmuró a su compañera,
pero ella simplemente le pidió que se calmara y tratara de dormir. El convoy comenzó a moverse. Primero lentamente, como si dudara en entrar en la oscuridad de la madrugada. Luego aceleró con fluidez, avanzando sobre los rieles que brillaban apenas bajo las luces moribundas de la estación. La neblina parecía apartarse ante él, abriéndose como una cortina que revelaba un camino incierto. Desde el exterior, los pocos trabajadores que quedaban vieron cómo el tren se alejaba envuelto por sombras espesas. Y algunos afirmaron, años después, que cuando el convoy dobló la primera curva, vieron el mismo resplandor azul de antes, solo que esta vez más intenso, fugaz, como un destello que marcó la última vez que el 27B sería visto. Dentro del tren, el ambiente nunca llegó a normalizarse. Uno de los estudiantes comentó que el aire estaba tan quieto que parecía que el vagón estuviera sellado al vacío. El niño que lloraba comenzó a angustiarse aún más, y su madre dijo que sentía una leve presión en los oídos, como si el tren estuviera ganando altitud, aunque en realidad seguía sobre la misma planicie. Un comerciante cerró los ojos para intentar dormir, pero el leve zumbido proveniente del techo lo mantenía despierto. Era un sonido que no pertenecía a ninguna máquina del convoy, era como un murmullo casi imperceptible, un tono agudo que parecía desplazarse por los vagones. Aurelio siguió observando los indicadores. Todo parecía correcto, pero algo no lo dejaba tranquilo. Si no fuera por ese ruido, pensó. El zumbido seguía, intermitente, constante, como si algo estuviera acompañando al tren desde fuera. O desde dentro. El convoy avanzó sin contratiempos por los primeros kilómetros. La ciudad quedó atrás y la oscuridad se hizo más profunda. La neblina, en lugar de disiparse, parecía hacerse más densa. Algunos pasajeros comentaron después, los pocos que alcanzaron a hablar aquella madrugada antes de desaparecer para siempre, que tuvieron la sensación de que el tren se internaba en una especie de túnel de niebla, aunque no había tal cosa en esa parte de la ruta. Si alguien hubiese tenido la oportunidad de detener el convoy en ese preciso instante, quizá la historia sería distinta. Tal vez 68 personas habrían regresado a sus hogares. Tal vez el caso habría sido solo un reporte menor en los registros ferroviarios. Pero nadie imaginó que ese sería el punto exacto donde las cosas comenzaron a torcerse. A partir de ese momento, el 27B cruzó un umbral sutil, un límite invisible del cual nunca regresaría. Y así, esa madrugada silenciosa y fría, el convoy 27B dejó la estación de Toluca por última vez, sin saber que se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de México. La ruta ferroviaria Toluca-Ciudad de México siempre había sido considerada una de las más seguras del país. Era un trayecto bien estudiado, rutinario, casi predecible para quienes trabajaban en él. Los maquinistas conocían cada curva, cada puente, cada pendiente escondida entre los bosques y colinas del Valle del Lerma. Y sin embargo, aquella madrugada del 15 de abril de 1961, algo comenzó a fallar desde los primeros minutos del recorrido. El convoy 27B debía atravesar 7 puntos de control antes de llegar a la capital. 7 estaciones equipadas con operadores nocturnos que registraban la hora exacta en que cada tren cruzaba la zona. Pero esa noche, el registro fue interrumpido, el convoy no pasó por ninguno de los puntos. No hubo señales de su llegada, ni luces en la distancia, ni vibraciones características sobre los rieles. Era como si el tren hubiera abandonado su ruta, o peor aún, como si hubiera dejado de existir apenas unos minutos después de partir. Los primeros en notar la anomalía fueron los operadores de la estación de Sinacantepec, quienes esperaban recibir, a través del sistema telegráfico, el aviso confirmando que el tren había iniciado el ascenso hacia la curva número 14. Pero el mensaje nunca llegó. En su lugar, los aparatos comenzaron a emitir una serie de chasquidos eléctricos intermitentes. Al principio, los operadores pensaron que se trataba de una tormenta cercana, hasta que escucharon algo más. Una voz. Lejana, distorsionada, casi irreconocible. Ruido debajo de «esperen». La frase quedó atrapada entre ráfagas de estática. Los operadores intentaron responder, ajustar frecuencias, limpiar los contactos metálicos, pero la señal se desvaneció tan rápido como había aparecido. El silencio que dejó atrás resultó más inquietante que el mensaje mismo. A partir de ese momento, la ruta comenzó a mostrar señales de que algo no estaba funcionando como debería. En la estación de Lerma, el telégrafo marcó un pulso anómalo, un patrón repetitivo, como un latido, que no correspondía a ninguna señal ferroviaria conocida. Los mapas de la época colocaban ese punto exactamente en la línea ascendente hacia el bosque. Para los técnicos, aquello fue suficiente para abrir un protocolo de verificación.
Pero cuando intentaron comunicarse con el tren, no hubo respuesta. El operador más joven de la estación, un aprendiz de apenas 19 años, afirmó que, durante unos segundos, creyó ver luces moviéndose entre las colinas. No eran faros de un tren, dijo, eran más tenues, más breves, como destellos reflejados en superficies invisibles. Nadie le creyó en ese momento. Pero años después, ese mismo testimonio sería citado por investigadores independientes como una pieza clave en la reconstrucción de los hechos. La línea férrea continuaba entre túneles y pasos estrechos, y sin embargo, ninguno de los vigilantes asignados esa madrugada reportó haber visto el paso del convoy. El punto de control de la Marquesa, por ejemplo, era famoso porque siempre se escuchaba el traqueteo del tren minutos antes de que apareciera. Pero esa noche, los vigilantes aseguraron no haber oído nada. Ni el viento cambió, ni el bosque se agitó, ni la tierra vibró bajo las ruedas metálicas. Era un silencio absoluto, casi artificial. Los documentos de la época muestran que, a las 2:53 de la mañana, la central ferroviaria trató de rastrear manualmente la última posición conocida del convoy. El cálculo indicaba que el tren debía encontrarse pasando exactamente por el kilómetro 47. Sin embargo, cuando enviaron una cuadrilla improvisada hacia esa zona, solo encontraron rieles intactos y un tramo perfectamente normal. Nada de daños. Nada de señales de un posible descarrilamiento. Nada. Lo más inquietante ocurrió cuando los ingenieros revisaron la caja de registros de la estación original. Cada convoy que salía de Toluca dejaba un registro físico, un pequeño pulso electromagnético que marcaba el inicio del recorrido. Pero esa madrugada, el registro correspondiente al convoy 27B aparecía incompleto, como si la señal hubiese sido interrumpida a mitad del proceso. Los ingenieros anotaron que eso nunca había ocurrido antes. Era como si el tren hubiera atravesado un punto muerto en la línea, escribieron. Un punto muerto. Un vacío. La frase comenzó a circular discretamente entre los trabajadores de la estación. Porque, según las primeras revisiones, el tren se había salido, pero todo indicaba que, apenas unos minutos después, algo había interferido en su ruta habitual. Una interferencia no humana, no meteorológica, no mecánica. Algo que había modificado la continuidad del recorrido. A medida que avanzaba la madrugada, los reportes se acumulaban. Interferencias en radio. Patrones magnéticos irregulares. Ausencia total de vibraciones en los sensores de vía. Un tramo donde las brújulas giraban como locas. A las 3:21 de la mañana, un operador de radio juró haber escuchado nuevamente una transmisión fragmentada. Pero esta vez, la voz decía algo distinto. No siguen. Nadie supo explicar de dónde provenía. No había tren. No había otro convoy en la zona. No había tormentas. Y las señales no coincidían con ningún protocolo ferroviario. A partir de ese momento, la ruta Toluca-CDMX dejó de ser una simple línea férrea en medio del bosque. Se convirtió en un espacio lleno de incertidumbre, donde cada metro parecía esconder un secreto enterrado. Y en el centro de esa incertidumbre, los investigadores empezaron a identificar un punto particular del trayecto, una curva estrecha, rodeada de colinas altas, sin casas cercanas y famosa entre los trabajadores por un fenómeno extraño, la pérdida de eco. Cuando uno gritaba, no había reverberación. El sonido se apagaba de golpe, como si el aire mismo absorbiera la vibración. Ese tramo comenzó a aparecer repetidamente en los primeros informes. Un ingeniero, 30 años después, resumió lo que todos sospechaban. Si el tren desapareció, lo hizo ahí. No antes. No después. Justo en ese punto donde el sonido muere. El convoy 27B había ingresado a un lugar del que nadie había regresado jamás. Cuando se confirmó la desaparición del convoy 27B, las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata. Nunca antes la región había visto un operativo de tal magnitud. Militares, policías federales, ingenieros ferroviarios, perros rastreadores y helicópteros recorriendo cada tramo de la ruta Toluca-CDMX. Sin embargo, desde los primeros minutos, quedó claro que esta sería una operación diferente a cualquier otra. No se trataba solo de buscar un tren perdido, se trataba de enfrentarse a un misterio que parecía desafiar la lógica. Los primeros equipos llegaron a la curva donde se había registrado la última señal del convoy. Allí, los perros comenzaron a mostrar un comportamiento inusual. Se negaban a avanzar, se detenían frente a ciertos puntos del terreno, y en algunos casos, retrocedían lentamente, como si percibieran algo invisible. Los soldados y técnicos no entendían qué pasaba, pero uno de ellos escribió en sus notas: «Es como si el suelo mismo nos rechazara».
Helicópteros sobrevolaban la zona, y desde el aire todo parecía normal, las vías intactas, la vegetación en su lugar, sin rastro de choque ni descarrilamiento. Sin embargo, los instrumentos de navegación de los helicópteros empezaron a mostrar anomalías, brújulas que giraban sin control, altímetros que fluctuaban y radios que emitían estática intensa y sonidos distorsionados, algunas veces con fragmentos de voces humanas. Un copiloto reportó haber oído claramente, «No sigan», antes de que la interferencia desapareciera. Nadie podía explicar de dónde provenía esa advertencia. En tierra, los ingenieros instalaron detectores rudimentarios de anomalías magnéticas y subterráneas. Lo que encontraron fue desconcertante, zonas donde el suelo parecía vibrar, microfracturas que aparecían y desaparecían, y fluctuaciones en el campo magnético que no coincidían con ningún fenómeno conocido. Una de estas mediciones mostró un patrón repetitivo, como si una fuerza invisible hubiera pulsado a lo largo de la vía en intervalos exactos. Para los técnicos, aquello no era natural. Para los militares, era inquietante. Durante la primera jornada, se enviaron escuadrones hacia cada punto de control que el tren debería haber atravesado. En todos, el resultado fue el mismo: ninguna señal, ningún rastro, nada que justificara la desaparición. Las cámaras y grabadoras instaladas para documentar la búsqueda captaron imágenes borrosas de luces extrañas moviéndose entre los árboles y sombras que desaparecían al acercarse. Algunos testigos afirmaron ver destellos azules en la distancia, similares a los descritos por el maquinista y por don Hilario, el ferroviario veterano. Todo esto comenzó a alimentar rumores de que la desaparición no podía explicarse por causas naturales ni mecánicas. Los documentos internos de la operación describen la frustración de los oficiales. Se menciona la aparición de observadores no identificados, personas que se movían entre los equipos sin dar información, revisando documentos y retirando grabaciones de radio. Su presencia generó tensiones y sospechas. Algunos creían que formaban parte de una operación secreta relacionada con la Guerra Fría, otros simplemente sentían que había un poder mayor oculto, un control invisible sobre los eventos. El segundo día de búsqueda, los perros continuaron mostrando reacciones extrañas, y las vibraciones subterráneas parecían intensificarse en ciertos tramos de la vía. Los ingenieros comenzaron a utilizar compuestos químicos para identificar microfracturas y tensiones en los rieles. Lo que encontraron fue desconcertante: patrones irregulares que sugerían la aplicación de fuerzas externas desconocidas, sin evidencia de contacto físico. Un ingeniero anotó: «Esto no se parece a nada que hayamos visto. Es como si los rieles fueran comprimidos y liberados por un mecanismo invisible». Mientras tanto, los operadores de radio continuaban experimentando interferencias. Algunos afirmaron escuchar fragmentos de voces humanas, y en un caso, un sonido profundo y metálico similar al de un tren en movimiento, aunque no había locomotora alguna. Un joven técnico escribió en su informe: «El sonido se desplazaba a lo largo de la vía, luego desaparecía. Era imposible localizar su origen». A medida que avanzaba el día, la presión sobre los equipos aumentaba. Oficiales superiores exigían resultados y explicaciones, mientras los investigadores enfrentaban un fenómeno que parecía desafiar la lógica. Las cámaras y micrófonos registraban anomalías, luces que se movían sin fuente visible, sombras que parecían seguir a los soldados, interferencias magnéticas intensas, y en ocasiones, temperaturas localizadas que descendían bruscamente sin explicación. El tercer día, se detectaron patrones aún más extraños. Al analizar los registros, los expertos notaron que ciertas señales, tanto de radio como de vibración, seguían un ritmo preciso, como si algo consciente estuviera transmitiendo mensajes codificados a través de medios físicos y electromagnéticos. Algunos oficiales empezaron a preguntarse si no estaban enfrentando un fenómeno tecnológico desconocido o incluso algo que escapaba a la comprensión humana. El cuarto día, la tensión alcanzó su punto máximo. Los equipos realizaron búsquedas simultáneas desde distintos puntos de la ruta, pero ningún escuadrón encontró el convoy ni rastro de pasajeros. Sin embargo, los observadores que habían estado presentes notaron luces inexplicables entre los árboles, reflejos que no coincidían con ninguna fuente conocida, y sonidos que replicaban la dinámica de un tren, pero sin materialidad. En un momento crítico, un grupo de soldados y técnicos decidió internarse en un pequeño túnel que cruzaba la curva más peligrosa del trayecto. Mientras avanzaban, las brújulas giraban de manera errática, las radios emitían estática y, por un instante, escucharon un traqueteo metálico, similar al de un convoy aproximándose. Cuando salieron a la superficie, el tren seguía sin aparecer. Nadie pudo dar explicación a aquel fenómeno. Para el final del cuarto día, la búsqueda había movilizado recursos enormes, pero no había resultados.
Las teorías sobre fallos mecánicos, descarrilamiento o accidente comenzaron a descartarse. La única certeza era que algo completamente desconocido había intervenido, algo que no dejaba evidencia, que podía alterar instrumentos y que se manifestaba solo en patrones fugaces de luz y sonido. Finalmente, el quinto día, se dio la orden de suspender la búsqueda. La instrucción era clara: los equipos debían retirarse, los documentos se sellarían y las grabaciones se confiscarían. Nadie recibiría explicación oficial. Los informes se clasificarían y permanecerían ocultos, y el convoy 27B pasaría a la historia como un misterio sin resolver. Pero aquellos que estuvieron allí sabían la verdad. No había accidente. No había descarrilamiento. No había falla mecánica. El tren había desaparecido de manera inexplicable, dejando atrás un vacío que desafiaba toda lógica y toda explicación científica. A partir de ese momento, la ruta Toluca-CDMX se convirtió en un espacio de secretos, donde la memoria de lo ocurrido se mantenía viva únicamente en los recuerdos de los pocos testigos que pudieron observar fragmentos de aquel fenómeno. Y para ellos, la historia del convoy 27B no terminó con la suspensión de la búsqueda, apenas comenzaba. Tras el fracaso de la búsqueda oficial, comenzaron a surgir testimonios que nunca llegaron a los informes oficiales. Vecinos, empleados de estaciones y familias que vivían cerca de la vía comenzaron a hablar de sucesos extraños ocurridos durante la madrugada de la desaparición del convoy 27B, historias de luces inexplicables, sonidos de trenes que nadie veía y vibraciones en el suelo que parecían provenir de un lugar invisible. Estas voces fueron cuidadosamente silenciadas. Algunos recibieron advertencias de desconocidos, otros fueron presionados por autoridades, y muchos optaron por guardar silencio, aterrados por lo que habían presenciado. Sin embargo, sus relatos sobreviven en cartas, entrevistas y memorias privadas, y constituyen la parte más inquietante de esta desaparición, el testimonio humano que confirma que algo imposible ocurrió aquella noche. Don Hilario, el ferroviario jubilado. Uno de los relatos más antiguos proviene de Don Hilario, un maquinista retirado que trabajó más de 3 décadas en la ruta Toluca-Ciudad de México. Él solía iniciar su recorrido antes que nadie, inspeccionando los trenes y revisando los rieles. Aquella madrugada, mientras caminaba cerca de un túnel, vio algo que lo dejó paralizado, una luz azulada pulsando dentro de la oscuridad. No era un faro, ni una linterna, ni luz eléctrica. Era fría, intensa y parecía respirar. Lo más inquietante no fue la luz, sino el silencio absoluto que la acompañaba. No había sonido de ruedas, ni motor, ni viento, solo la presencia de aquella luz flotando, moviéndose lentamente dentro del túnel. Don Hilario retrocedió, parpadeó, y la luz desapareció por completo. Cuando intentó reportarlo a su supervisor, recibió una advertencia directa. No diga nada. Nadie debe saberlo. Aquel mensaje lo marcó. Durante años, mantuvo su secreto, pero siempre insistió en que lo que vio era real. Eduardo, el niño que escuchó el tren fantasma. En San Pedro Atlapulco vivía un niño de 8 años, Eduardo, quien despertó esa madrugada y juró haber escuchado el tren pasando. Todo parecía normal, el traqueteo de las ruedas, el silbato a lo lejos, las vibraciones sobre la tierra. Corrió a la ventana para ver la locomotora, pero las vías estaban vacías. Solo el sonido persistía. La madre de Eduardo recibió la visita de 2 hombres desconocidos días después, quienes le dijeron: «Su hijo tiene imaginación. No hable de esto». Eduardo creció con la certeza de que aquella experiencia era real y que algo había ocurrido que ningún adulto podía explicar. Manuel Arana, el técnico de radio. Manuel Arana, responsable de las comunicaciones de radio ferroviarias, también tuvo experiencias inquietantes. Durante la búsqueda, los equipos de radio registraban interferencias extrañas, sonidos metálicos, fragmentos de voces y pulsos eléctricos que no pertenecían a ninguna señal conocida. Al intentar documentarlo, un superior le ordenó no escribir nada. No hubo nada, le dijeron. No registre nada. Años después, Manuel admitió que nunca entendió lo que había ocurrido, pero estaba convencido de que había fuerzas desconocidas involucradas, algo que los protocolos oficiales no podían explicar. Las cartas anónimas de 1963. 2 años después, comenzaron a circular cartas anónimas entre los habitantes de la región. Describían fenómenos imposibles, trenes que se escuchaban pasar sin aparecer, luces que atravesaban la neblina, vibraciones inexplicables. Una carta decía: «Siento el tren pasar, pero cuando corro a verlo, no hay nada. Solo la luz de la luna donde debería estar el faro». Otra mencionaba sombras translúcidas avanzando por la vía,
acompañadas de frío intenso y sonidos metálicos. Las cartas fueron recogidas por desconocidos en varias casas, eliminando evidencia de cualquier testimonio independiente. Doña Remedios y el túnel oscuro. Entre todos los testimonios, el de Doña Remedios es quizás el más aterrador. Caminando cerca de un túnel desactivado, escuchó un tren aproximándose, el suelo vibraba, el aire se movía y un silbido intenso llenaba el entorno. Cuando intentó ver el tren, lo que apareció fue una masa oscura, translúcida, con forma aproximada de vagones, moviéndose velozmente. El frío que dejó tras de sí era insoportable. Cuando se recuperó, 2 hombres desconocidos llegaron a su casa, preguntando por lo que había visto. Doña Remedios respondió: una ilusión no hace que el aire se congele. Nunca volvió a hablar del asunto en público, pero su relato persiste en las memorias de la región. La teoría de los testigos silenciados. Al unir todos estos relatos, surge un patrón inquietante: luces sin fuente conocida, sonidos imposibles, interferencias magnéticas, presencias desconocidas, documentos desaparecidos y visitas intimidatorias. Todo apunta a que el convoy 27B no desapareció por un accidente convencional, sino que fue detenido por algo que desafía la lógica, una fuerza invisible que interactuó con el mundo físico solo en fragmentos: luz, sonido y vibración. Aunque las autoridades intentaron borrar estos testimonios, los ecos persisten. La memoria de los testigos silenciados constituye un archivo invisible, la prueba más poderosa de que algo inexplicable ocurrió aquella madrugada. Al final, los relatos coinciden en un punto: el tren no desapareció por error humano ni fallo mecánico. Algo superior, desconocido y probablemente no humano, estuvo involucrado. Y los pocos que presenciaron fragmentos de ese fenómeno fueron obligados al silencio. El misterio se mantuvo vivo gracias a quienes se atrevieron a recordar, escribir y relatar, aunque bajo amenazas o advertencias. Cada testimonio aumenta la sensación de que la desaparición del convoy 27B fue mucho más que un accidente, fue un evento imposible, que alteró la percepción de la realidad para quienes estuvieron cerca. A medida que pasaban los meses después de la desaparición del convoy 27B, comenzaron a surgir diversas hipótesis que intentaban explicar lo imposible. Cada una de ellas buscaba dar sentido a la ausencia total de rastros, a los testimonios silenciados, a las luces inexplicables y a las interferencias que los técnicos habían registrado aquella madrugada de abril de 1961. Aunque ninguna teoría era oficialmente aceptada, todas compartían un punto en común: reconocían que lo ocurrido esa noche no podía atribuirse a un accidente convencional ni a un fallo mecánico. El misterio había escalado hasta niveles insólitos, y el tren se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. 1. La teoría del fallo mecánico encubierto. La hipótesis más conservadora sostenía que el convoy había sufrido un accidente grave: frenos defectuosos, un deslizamiento inesperado o un sobrecalentamiento del motor. Sin embargo, esta teoría enfrentaba un obstáculo imposible de ignorar: no existían restos del tren. Ni metal retorcido, ni fragmentos de vagón, ni marcas de frenado. Nada. Algunos investigadores sugirieron que el gobierno podría haber encubierto un accidente catastrófico para evitar un colapso en la confianza pública hacia el sistema ferroviario. Documentos filtrados años después indicaban: un evento de esta magnitud comprometería la estabilidad de las líneas centrales. Toda información debe manejarse con extremo cuidado. Aún así, la ausencia absoluta de restos físicos hacía que esta teoría resultara poco convincente. Ningún encubrimiento podía explicar cómo un tren completo, con pasajeros a bordo, podía desaparecer sin dejar huella. 2. La teoría de la operación clandestina. Otra hipótesis planteaba que el tren había sido desviado deliberadamente, posiblemente hacia una instalación secreta o un complejo subterráneo. Esta versión se apoyaba en la presencia de observadores no identificados durante la búsqueda, quienes retiraron documentos y revisaron grabaciones de radio sin explicar su propósito. Algunos relatos sugerían que el convoy podría haber transportado materiales de interés militar o tecnológico, y que su desaparición no era un accidente, sino una intervención planificada. Sin embargo, esta teoría también enfrentaba un problema: no había evidencia física de que el tren hubiera sido movido. Todo indicaba que el convoy 27B simplemente dejó de existir. 3. La teoría geográfica. La curva del silencio. Entre las hipótesis más extrañas se encontraba la llamada curva del silencio, un tramo de la vía rodeado de colinas donde ocurrían fenómenos inexplicables. Las brújulas fallaban, los radios perdían señal y los animales evitaban pasar. Los habitantes antiguos afirmaban escuchar ecos imposibles, ruidos metálicos y vibraciones sin origen.
Algunos ingenieros posteriores coincidieron en que el área presentaba anomalías magnéticas y acústicas que no podían explicarse por causas naturales. Para quienes apoyan esta teoría, el convoy 27B habría ingresado a un punto geográfico donde las leyes físicas se comportaban de manera irregular, creando un vacío o una distorsión que lo hizo desaparecer. 4. La teoría sobrenatural. Tal vez la más inquietante de todas es la teoría de intervención sobrenatural. Testigos reportaron luces que flotaban entre la neblina, figuras translúcidas avanzando por la vía y trenes que se escuchaban sin aparecer. Un sacerdote de Toluca llegó a declarar: "No puedo explicarlo, pero algo oscuro pasó en esa ruta. Algo que no debía abrirse". Esta teoría sostiene que el tren fue absorbido por una fuerza desconocida, invisible, capaz de interactuar solo a través de sonido, luz y vibración, dejando un vacío que los humanos no podían percibir completamente. 5. La teoría del eco temporal. La hipótesis más moderna y perturbadora plantea que el convoy 27B atravesó una distorsión temporal, un fallo momentáneo en el tejido del tiempo. Los fenómenos magnéticos, las interferencias y los sonidos metálicos podrían ser manifestaciones de una anomalía temporal. Según algunos físicos, un evento temporal podría absorber todo lo que se encuentre en su radio, desplazándolo a otro instante, minutos, años o incluso siglos en el pasado o el futuro. Algunos operadores de radio afirmaron escuchar: "No sigan". ¿Podría ser una advertencia proveniente del propio tren, intentando comunicarse desde otro tiempo? Una convergencia inquietante. Lo más asombroso es que todas las teorías, aunque contradictorias entre sí, coinciden en ciertos detalles. Interferencias inexplicables en radios y brújulas. Vibraciones extrañas en la vía. Luces que nadie podía explicar. Desaparición total de restos físicos. Testigos silenciados. Documentos y grabaciones desaparecidas. Cada teoría explica una parte de la historia, pero ninguna puede explicar el todo. Y es precisamente esa imposibilidad lo que convierte al convoy 27B en un misterio eterno. El eco que nunca se apagó. Décadas después, la ruta sigue siendo un lugar marcado por la incertidumbre. Caminantes nocturnos reportan sonidos metálicos, luces extrañas y vibraciones inexplicables. Algunos dicen que, en la neblina, se puede escuchar el silbido lejano de un tren que ya no existe, un eco que nadie puede localizar pero que permanece en la memoria de quienes conocen la leyenda. El convoy 27B no desapareció por casualidad. No fue un accidente ordinario. Fue un evento imposible, una anomalía que desafía la lógica y la historia ferroviaria de México. Los misterios, a veces, no terminan con respuestas. A veces, simplemente persiguen a quienes los presenciaron, dejando preguntas que el tiempo no logra resolver. Y así, el convoy 27B sigue vivo, en el recuerdo, en el temor y en la incertidumbre que nunca termina. Décadas han pasado desde aquella madrugada del 15 de abril de 1961, pero la historia del convoy 27B sigue resonando en Toluca y sus alrededores. Lo que comenzó como un viaje rutinario entre Toluca y Ciudad de México, terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios del transporte ferroviario mexicano. Ni las autoridades, ni los expertos, ni los testigos pudieron explicar lo ocurrido. El tren desapareció sin dejar rastros, y con él, un pedazo de la realidad que todos creíamos conocer. A través de los años, los relatos de testigos, las cartas anónimas y los documentos filtrados han permitido reconstruir fragmentos de esa noche imposible. Luz sin fuente, sonidos de tren que nadie veía, vibraciones inexplicables y presencias invisibles conforman un archivo intangible que desafía toda explicación científica. Cada testimonio confirma que algo extraordinario tuvo lugar, aunque la lógica humana no pueda alcanzarlo. La desaparición del convoy 27B no fue un accidente común, fue un evento que dejó cicatrices invisibles en el tiempo y el espacio. Las teorías sobre fallos mecánicos, operaciones clandestinas, fenómenos geográficos, fuerzas sobrenaturales o distorsiones temporales solo logran explicar partes del misterio. La verdad completa permanece fuera de nuestro alcance, escondida en un silencio que parece eterno. Hoy, quienes recorren la vía antigua todavía reportan luces que no deberían estar allí, sonidos que no tienen origen y una sensación de que el tiempo mismo se distorsiona en la curva donde el tren desapareció. La historia del convoy 27B nos recuerda que, a veces, los misterios no buscan ser resueltos, simplemente existen para recordarnos los límites de nuestra comprensión. El tren que partió aquella noche sigue vivo, no en el mundo físico, sino en los recuerdos, los relatos y el miedo que inspira lo inexplicable. Y mientras alguien lo escuche, mientras alguien recuerde aquella madrugada,
El convoy 27B nunca desaparecerá por completo.